Senador Jorge Milton Capitanich. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Coqui? Un gusto saludarte. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias, Pedro, y bueno, para mí es un gran gusto poder estar en el programa. Bueno, 2 meses para la elección muy importante, primera elección de medio término nacional y con un país en crisis, ¿no? Este, ¿qué idea tenés? ¿Cómo vas a encarar esta elección? Bueno, nosotros en primer lugar hicimos un gran esfuerzo de integración y de unidad con los distintos sectores y expresiones internas. Lo que hicimos fue el 11 de mayo se dio un resultado en virtud de una fragmentación, pero cuando sumamos, claramente era un empate en las elecciones y claramente eso se configuró en la representación parlamentaria, 8 y 8. De manera tal de que hoy en la Cámara de Diputados de la provincia tiene, a partir del 10 de del 10 de diciembre de este año, 16 diputados por el oficialismo y 16 por la oposición. Si no hay acuerdo político es imposible lograr no solamente la elección de autoridades, sino una agenda legislativa o parlamentaria. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a buscar a todas las distintas expresiones que se habían erigido en opciones alternativas. Y bueno, creo que la primera gran definición fue con Primero Chaco, logramos una convergencia para integrar en forma cruzada las listas, pero también otras expresiones, como por ejemplo Héctor Pruncini, que había participado por la etapa popular, también Movimiento Arraigo, y en fin, y todos los que Claro. participaron en forma directa o indirecta y que objetivamente, cuando uno suma, linealmente excede lo que sacó el oficialismo. Entonces, bueno, primero hicimos esto y a su vez también la constitución del Frente, el Frente Fuerza Patria, que está integrado por 14 partidos políticos, más otras expresiones que adhieren. Entonces, lo que hicimos antes de eso fue una plataforma electoral. Esa plataforma electoral inicialmente tenía 700 proyectos de leyes y agregamos algunos más para llegar a 100. Entonces tenemos una plataforma electoral perfectamente detallada que tiene muchas cuestiones. Tiene cuestiones de carácter internacional, de carácter nacional, de carácter regional y de carácter local. En materia internacional, nosotros creemos que existen tres cuestiones que son claves en el mundo. Primero, paz. La verdad es que sin un mundo en paz no es posible ni siquiera la supervivencia planetaria misma. Sí, La sí. segunda cuestión es, desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Eso lo decía Paulo VI cuando planteó la civilización del amor. En Popular un Progreso. De manera tal de que claramente paz está integrado al desarrollo. Y paz, desarrollo no funciona si no hay justicia. Justicia social en la más alta proporción y fundamentación. Entonces yo creo que paz, desarrollo y justicia son tres elementos claves. Entonces, cuando uno mira efectivamente la crisis internacional, uno observa los siguientes problemas de agenda. Primero, hay insatisfacción democrática y democracia de baja intensidad, menor participación relativa y una ciudadanía que, si bien adhiere mayoritariamente a la democracia, está insatisfecha por los resultados de la democracia. Hay muchísima literatura escrita, pero esa es la síntesis. Pasa en el mundo, ¿no? Pasa en el mundo. Desde Norberto Bobbio hasta los problemas de... Muchas veces Adam Przeworski plantea, le pedimos mucho a la democracia para dar respuestas que no puede. Pero básicamente es absolutamente imprescindible plantear, primero, los temas que tengan que ver con la insatisfacción democrática, segunda, cambio climático. El cambio climático afecta a los países más pobres y a los más pobres de los países. Tercero, hay un problema de guerra armamentista con el tema nuclear. Cuando uno mira el reloj del apocalipsis, de Doomsday Clock, digamos, que eran los cientistas que hicieron, efectivamente participaron en el desarrollo de la bomba atómica ya por el año 1948, ellos plantean el reloj del apocalipsis. Ahora estamos a 89 segundos del colapso. Entonces, nunca nos acercamos tanto. Entonces, estamos ante un problema serio. Una dispersión de conflictos bélicos en el mundo con propensión a un incremento y expansión de la guerra armamentista. Y la guerra armamentista invierte 2,5% del PIB a nivel mundial. El PIB a nivel mundial se calcula en cerca de 120 billones de dólares. Esto es reporte noviembre del año 2024, discurso Lula da Silva, apertura en la reunión de G20 en Río de Janeiro. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, si uno proyecta 2,5 billones por año, por 4 años, tiene 10. Con 10 billones vos resolvés todos los problemas. Por ejemplo, viviendas con 1,7 billones de dólares, resolvés todos los problemas de vivienda de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos dejamos
que la guerra armamentista o con el complejo militar armamentista, que en realidad hoy ya es predominantemente de fondos de inversión, que desatan guerras destructivas en el planeta. Con lo cual, no hay que ser sionista o antisionista, hay que decir, Sí. Gaza es un crimen de lesa humanidad, claramente. Jamás lo que hizo fue terrible y merece una condena absoluta, pero no se puede aceptar lo que hace Y el hacer gobierno lo israelí. mismo. Entonces, lo que hay que plantear es hay que ponerse en el justo medio y resolver un problema. Ucrania-Rusia es una guerra que tiene que tener fin, porque de lo contrario, la tendencia a escalar de los conflictos es absolutamente irreversible. Y eso puede desembocar en una guerra nuclear. Y esa guerra nuclear acaba con todos. Otro tema que me parece importante es el narcotráfico. Entonces, la pregunta es, si Estados Unidos, que es el principal país consumidor del mundo de estupefacientes, y a su vez es sus entidades financieras, está entre las 5 primeras del mundo, son las que más activos financieros derivados del Sí. negocio ilícito del narcotráfico tienen, ¿por qué no hacen una cosa que hay que hacer? Hay que eliminar el narcotráfico en todas sus formas. De manera tal de que eso es un problema clave. El narcotráfico no está ni en China ni en Rusia, pero sí está en Estados Unidos y en muchos países. Y la verdad es que financia en forma ilegal organismos de inteligencia y a su vez la guerra. Entonces, me parece que eso es un tema que hay que plantearlo. La otra cuestión que me parece clave es la inteligencia artificial. Eso genera disrupción en el funcionamiento de la sociedad y un efecto crowding out o de desplazamiento de mano de obra. Lo otro que me parece importante es... Sí, pero eso es imparable. No, Lo de sí, la eso, no, inteligencia. eso me parece bien, pero digo, hagamos un esquema para que la disrupción sea en provecho de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Claro. Entonces, bueno, cuando uno mira por lo menos 10 puntos claves en la agenda humanitaria, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo el mundo no se va a poner de acuerdo en combatir el narcotráfico, el terrorismo en cualquiera de sus formas, la carrera armamentista, el cambio climático, darle a la democracia una satisfacción para la demanda ciudadana, cumplir los objetivos sostenibles y generar un desarrollo para la inteligencia artificial con un aprovechamiento racional y razonable para todos? Bueno, eso me parece que nadie podría, en su sano juicio, estar en contra de eso. Claro. Para eso, me parece que la agenda del Senado y la agenda del Congreso de la Nación Argentina puede propender a trabajar, primero, sin color político. La verdad que todos deberíamos, por racionalidad, estar de acuerdo. Y a partir de ahí, juntar a todos los gobiernos, los estados en el mundo y los pueblos del mundo para lograr una agenda propositiva de paz, desarrollo y justicia. Me parece que eso es un tema clave. La otra cuestión que yo digo es, ¿cómo no vamos a eliminar las guaridas fiscales? Las guaridas fiscales, Tax Justice Network informa que hay cerca de 500.000 millones de dólares de percepción de ingresos en guaridas fiscales, de los cuales cerca de 2.500 millones de dólares, por ejemplo, Argentina. La verdad, la evasión y la elusión de las corporaciones financieras genera desfinanciamiento estructural y crónico que permite, por ejemplo, no financiar a situaciones como discapacidad o problemas de carácter extremadamente sensible en las poblaciones. Listo, hay que terminar con las guaridas fiscales y en eso hay que ponerse de acuerdo. Entonces, así como puedo sintetizar estos temas que me parece que son claves y que hay que trabajar. La segunda cuestión que me parece que hay que trabajar son bloques que tienen que ver con Argentina. Argentina, para mí, la verdad, yo trato de definirlo como la inestabilidad macroeconómica de origen crónico que obtura el crecimiento de carácter sostenido de la economía y que produce y reproduce desigualdades sociales, generando incentivos a un sistema antagónico desde el punto de vista político y no cooperativo. En definitiva, lo que hace es garantizar una tendencia secular al estancamiento. O sea, nosotros observamos, si uno toma serie de estadísticas, 1950 y 2025, tomamos exactamente 50 años y tomamos 2 puntos de divergencia. 1975 es un punto de divergencia clave y la otra cuestión es que ese punto de divergencia lo que te determina objetivamente es que nosotros, y hay un economista que se llama Tirwell, que calculó 1979 y 81 junto a otros, Combi y también Hussein, la restricción comercial y la restricción financiera. Entonces, la cuestión es que él considera básicamente que el crecimiento sostenido en la economía tiene que tener una condición de equilibrio vinculado al sector externo y a la balanza de pagos. Entonces, él, digamos, lo hizo Martina Vélez en CEPAL y lo hizo en Argentina Culfas y también, obviamente, con Guido Sachs. Entonces, ellos hicieron un cálculo y Culfas lo publicó en un artículo que dice: Argentina, con la condición Tirwell de crecimiento de la Sí. economía,
debería crecer a 3,5% anual acumulativo. Pero se produce un punto de divergencia en 1975, en donde crece al 1,7%. Entonces, España siguió siendo España y Argentina siguió siendo Argentina. Entonces, esta condición de equilibrio, que tiene que ver con el equilibrio de la balanza de pagos, claramente depende de la elasticidad de ingreso de exportaciones y la elasticidad de ingreso de importaciones. La variación de elasticidad de precio no es significativa. Y eso depende claramente de la perspectiva de crecimiento de su socio comercial. Entonces, la cuestión que yo planteo en este contexto es, ¿Argentina merece un debate respecto a qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque Entonces, continuamente claro, entramos ¿por qué en nos la pasa lo que misma nos rueda. pasa? Y esto no es un problema que ya ni es de liberal, ni de comunista, ni es de No, peronista, ni de radical. Esto es un problema de todos. Como decía Perón, a este problema o lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Entonces, la cuestión que a mí me planteé, y lo planteé en las dos tesis doctorales, es precisamente investigar esto. Entonces, lo que descubrí, por lo menos es un enfoque analítico, es que efectivamente hay restricciones irresueltas, reglas incumplidas, políticas fallidas. Entonces, bueno, estos son 12 puntos, muy brevemente. ¿Cuáles son las restricciones de Argentina? ¿Por qué impide el crecimiento sostenido de la economía en la condición de equilibrio? Bueno, primero porque tenemos restricción energética. Recién, ahora con vaca muerta, con gas, petróleo, combustibles líquidos, más energía no convencional, energía solar, fotovoltaica, toda la cuestión que tiene que ver con energía eólica, más capacidad de transporte de inversiones, Argentina estaría en condiciones 2025, 2033 o 2035 en resolver de tener estructuralmente un el problema equilibrio. con exportaciones sostenidas y con cadenas de valor estructuradas. Argentina necesita invertir 10.000 millones de dólares en todo el sistema de transmisión energética, en mejorar sustancialmente las estaciones transformadoras y subestaciones, en mejorar el tema de la vinculación entre alta, media y baja tensión para generar potencia instalada y capacidad y potencia reactiva. Creo que claramente estamos en óptimas condiciones para hacerlo y no debemos perder esta oportunidad. Con lo cual, ya dimos vuelta a la balanza negativa en balanza positiva y a partir de ahora podemos tener una proyección realmente para el año 2033-2035 con una tendencia en precios internacionales favorables de llegar a 1,5 millones de barriles por día. Y eso significa, junto a energía y minerales estratégicos, la posibilidad de 46.000 millones de dólares de exportación, más 42.000 del sector agropecuario, más otros componentes de manufactura de origen agropecuario, industrial y servicios basados en el conocimiento. Argentina, de 96.000 millones de dólares, puede pasar a 188.000 millones de dólares de acá, para mí, una proyección razonable 2033-2035. Bueno, eso significaría claramente restricción energética resuelta, restricción externa, porque en materia de restricción externa es la insuficiencia de la oferta de divisas en el mercado formal, producto de un problema vinculado al sector externo, a la balanza de pagos. Tenemos un problema, para mí, que tiene que ver con restricción logística. Argentina tiene un déficit muy marcado en inversión pública. Cuando vos mirás los distintos países del mundo, Japón invertía cerca del 5,5 del PIB, China cerca del 8,5, Estados Unidos también muy significativas en distintas esferas en términos de inversión, pero Argentina 3,5 como máximo, 1,5 como mínimo. Entonces, la verdad que el promedio nuestro fue muy malo y de baja eficiencia relativa. Entonces, nosotros necesitamos 250.000 millones de dólares en inversión pública. Eso significa 10.000 kilómetros de carreteras, o sea, por ejemplo, un kilómetro de vías férreas de alta calidad, $1 millón. $1 millón es un megavatio de energía, $1 millón un kilómetro de ruta, más o menos, puede ser más o menos, esto depende de la estructura orográfica. Sí, sí. Pero lo que me parece importante remarcar es que Argentina necesita 250.000 millones de dólares para tener agua potable para todos, cloacas para todos, energía eléctrica para todos, fibra óptica para todos, plaza para todos, educación para todos, todo. Necesita 250.000 millones de dólares. La verdad que este nivel de corte abrupto no solamente te genera un problema de obra pública y el deterioro en la ruta, no tenés vivienda, etcétera, los problemas se agudizan. Reconstruir esto va a ser... Eso va a ser un desastre. ¿Sabes cuánto se invertía en promedio, que era poco, 2.000 millones de dólares en vialidad? Se bajó a 400 millones de dólares. Hoy necesitas no menos de 7.900 millones de dólares para reconstruir lo que ya se deterioró. Entonces, Argentina necesita claramente desde financiamiento internacional hasta un esquema que te permita tener un impacto en la generación de empleo. En el mejor nivel de empleo,
La industria de la construcción te da 500.000, pero si vos haces mucho más inversiones, 1.000.000 y 1.500.000 con directo, indirecto, formal e informal. Entonces, Argentina con la infraestructura puede ser un componente muy dinámico para la generación de empleo y reactivación de la economía. Entonces ahí ya tenés 3 restricciones que la podés resolver. Y la cuarta es la restricción política. Si no hay consenso, yo puse 14 puntos de consenso, publiqué el otro día. Tenés que tener reglas de consenso para reforma tributaria, para reforma laboral, para reforma previsional, para el equilibrio fiscal, para la acumulación de reserva, para todo necesitas. O sea, si cada gobierno va a hacer lo que se le parezca, Claro. esto es un banquinazo de un lado para otro y no funciona. Y la verdad es que todos estamos inmersos en el esquema del antagonismo político porque si no, no podemos acumular de un lado por el otro. Pero en algún Pero momento... además, en ese sentido, somos un país adolescente, porque No, tenemos claro. 40 años de democracia, Coqui, y no pudimos armar una agenda de 3, 4, 2 puntos en el que gobierno que venga tiene que continuar. Pero verá, yo te voy a dar mi explicación de Chaco. Yo le pedí a la oposición política, iba a designar al principal opositor como presidente de la comisión de festejo de los 40 años de democracia. No me lo aceptaron. Pedí fórmulas de integración, no me aceptaron. Pedí pactos políticos de todo tipo, nunca me lo aceptaron. Este es el gran problema. Yo lo estudié muy en detalle para la tesis, por qué se dan los factores de antagonismo. Que tengo otro encuentro para explicártelo, pero me parece que eso es un tema clave. O sea, estas 4 restricciones, una ya está en marcha, esta potencia la restricción externa, o sea, la solución, con lo cual serían 2 posibles. La logística depende también de este equilibrio, con lo cual, digamos, si lo encaramos va bien, y la restricción política depende de la voluntad de los actores. Entonces, si resolvemos estas 4 restricciones, también tenemos que resolver la aplicación de las reglas. O sea, dije restricciones irresueltas, pero dije reglas incumplidas. ¿Cuáles son las reglas incumplidas? Primero, regla fiscal. 182 años de déficit, 20 de superávit. O sea, hay algo que pasó. Ciclos largos de superávit, 2003 al 2010, digamos, Sí. digamos 2011. Pero después realmente se desilvanaron los superávit primero los superávit gemelos y después los problemas básicos de equilibrio. Pero el equilibrio fiscal, y el equilibrio fiscal son reglas de ingresos, de egresos, de balance, de deuda, pero también de solvencia. Yo hice un paper que está por ser publicado en revistas internacionales, en donde efectivamente planteo la necesidad de agregar reglas de coordinación, reglas de control, reglas de solvencia y reglas institucionales, para tener 8 reglas desde el punto de vista fiscal, para tener equilibrio. La segunda cuestión que me parece importante es, o sea, así como la regla fiscal tiene que tender al equilibrio, la regla monetaria tiene que tender a la estabilidad. No podemos vivir en un país inestable monetariamente y tenemos 2 monedas. Entonces tenemos que tener un régimen bimonetario estable para ambas monedas, que no solamente tiene que ser unidad de cuenta, sino medio de transacción y también reserva de valor. Y para eso tiene que aumentar la demanda monetaria en pesos y para eso tenemos que generar un nuevo régimen. Por eso yo propongo, primero, que todas las transacciones sean digitales, para eliminar la informalidad. Segundo, que eso incluya un régimen de capitalización para los que no están formalmente integrados al mercado de trabajo. Tercero, que exista un régimen multimonetario donde uno pueda hacer varias transacciones, pero las que están en moneda extranjera, para que no se descalcen, sean con el 100% de encaje. Entonces, vos ahí vas a resolver el problema. La otra cuestión que me parece importante es la regla cambiaria, que tiene que tender al tipo de cambio competitivo. Porque si lo sobrevaluás, en realidad estás subsidiando a los viajes al exterior, al que compra dólares, pero en definitiva estás desestimulando al trabajador, a la industria, etcétera, y vas quebrando el sistema. Sí, sí. Por último, me parece que es muy importante las reglas institucionales. Argentina tuvo mayor o menor grado de autonomía en materia de Banco Central, desde 1935 que se creó. Yo estudié el régimen cambiario, 106 y 108 fueron tipo de cambio fijo y variable o flotante, con distintos mecanismos alternativos. 106 y 108. Y tomé todos los signos monetarios de los regímenes fiduciarios, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad, la cantidad impresionante de ceros, etcétera, etcétera, eso habla que necesitamos ordenar bien las instituciones, tanto el Banco Central como ANSES, como ARCA. Entonces, me parece que teniendo resuelto en un enfoque temporal las restricciones, fijando las reglas, tenéis que tener 4 políticas clave. Ciencia y tecnología. Nosotros invertimos 0,4 del Producto Interno Bruto. Israel 5,5. Y los otros países del mundo 3,5 en promedio, 3,8 más o menos de 3,5 Sí. 4. La verdad, la ciencia y la tecnología tiene que ser un factor gravitante para aumentar productividad y desarrollo.
Segundo tema, la política industrial. La política industrial nosotros tuvimos desde industrialización sustitutiva de importaciones, hasta industrialización liderada por el Estado, hasta desindustrialización severa 76-2001, hasta recuperación parcial. Bueno, nosotros necesitamos... Ahora está pasando lo mismo. Exacto, ahora está pasando exactamente lo mismo. Entonces necesitamos una política industrial que genere integración de las cadenas de valor y obviamente una nueva readaptación al mundo global. Digo, las empresas multinacionales también han cambiado en su enfoque desde el... Viste que ellos se habla del nearshoring, que es cercanía, como hacen con las maquilas en México, o eventualmente friendshoring, digamos, o sea, inversiones amigables a los países en los cuales existe confianza para el abastecimiento, o también lo que es deslocalización o outsourcing, digamos, que es externalización. Pero bueno, todas las cadenas de valor, también desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, te generan un tema, porque es bueno cuando ingresa, pero es malo cuando te sacan las utilidades, los dividendos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenés que administrar también el equilibrio del sector externo. De manera que la política industrial es clave para un país como nuestro. Del mismo modo que la política de empleo. O sea, nosotros en el año 1950 el 70% del empleo era formal. Hoy solamente el 29%. En términos netos, digamos, privado formal. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, bueno, el jefe de familia era el que llevaba el salario digno. La mujer era trabajadora, ama de casa, etcétera. Vos podías tener un estado de bienestar razonable en materia de acceso a la educación, a la salud, etcétera, pero todo eso se ha deteriorado significativamente. Entonces, esto no es un problema, esto pasa en el mundo, es un problema serio. Hoy se discute mucho el tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay un libro muy bueno que es sobre los 3 estados de bienestar. Pero es un tema interesante. Hoy en Alemania se discute el agotamiento del estado de bienestar. El canciller alemán ya lo dijo, digamos, y eso es un problema que ya se ha discutido, digamos, en todos los lugares. Entonces, Spin Andersen lo determina en esos 3, eso en la década del 90, escribió un libro que se llama Los 3 dimensiones de estado, los 3 mundos del bienestar. Y básicamente plantea claramente los procesos de mercantilización y desmercantilización, pero eso es un debate muy importante hoy en la crisis del estado del bienestar. Y por último, me parece que es muy importante el esquema de la distribución espacial del ingreso, lo que yo denominaría política para las economías regionales. Entonces, Argentina es un país desintegrado, que existe federalmente en la Constitución, pero es unitario en los hechos. Entonces, lo que necesita es un nuevo diseño. Nosotros somos un país bioceánico. Si integramos la Antártida de Argentina, Malvinas, islas del Atlántico Sur, son 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Somos un país bioceánico. Somos un país cuya superficie de 2,8 millones de kilómetros cuadrados es marítima, con lo cual tenemos 2.600 millones de dólares de extracción ilegal de recursos. Con lo cual digo, tenemos 2 países, uno marítimo y otro terrestre. Y tenemos 2 países, uno continental y otro insular. En consecuencia, nuestra estrategia tiene que ser otra desde el punto de vista de nuestra concepción geopolítica. Por lo tanto, creo que es muy importante remarcar estos 12 puntos, porque esto es lo que te va a dar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido con equilibrio en el sector externo y como mejoramiento en la distribución del ingreso. Y yo creo que este es el tema, a ver, ¿lo va a hacer Pedro Cáceres solo? No, ¿lo va a hacer Jorge Capitanich? Imposible. Entonces, esto digo, yo creo que vamos a discutir y seguramente bien otra vez agravios, injurias, campañas negativas. Eso sirve y sirve para autoflagelarnos por un lado y sirve para fidelizar los votos de una pequeña proporción. Pero el resto mira impávido las consecuencias de esto. Entonces, a ver, mi razonamiento. Del mismo modo que te digo lo de Argentina, también te digo región. Yo digo, habíamos avanzado mucho en el norte grande, no pasa nada. Ahora hay que ponerle institucionalidad. Bajo Soberano también. Comisión Regional de Bermejo también. Corredor bioceánico, habíamos ido a los organismos multilaterales y dijimos necesitamos 30.000 millones de dólares de financiamiento, los bancos accedieron, Argentina estaba para apoyarnos a todo el norte grande, nosotros tenemos que tener el corredor bioceánico del norte, del centro y del sur, la ruta 40, la ruta 3, una ruta digamos transversal, también digamos vertical que una el norte al sur argentino, la hidrovía Paraná-Paraguay, los pasos fronterizos, Océano Atlántico y Pacífico, integrar la República Argentina con el mundo. Ahora, eso necesita recursos, pero necesita una visión estratégica. Entonces, muy bien, eso significa desarrollo regional. Y a su vez, lo que me parece importante también para mí es el tema local. Yo tengo una preocupación. A mí me costó mucho en lo personal trabajar para tener financiamiento para el proyecto ejecutivo del Puente Chaco Corrientes. Lo hicimos. Presentamos el proyecto ejecutivo. Logramos el financiamiento del BID. Y hoy
todo ese esfuerzo de 4 años terminó en la nada. Los gobernadores son responsables de eso, y Esdero y Valdés tienen que rendir cuentas porque eso ya estaba y había que pelear con Milei. Yo voy a pelear en el Congreso por eso. La segunda cuestión, me parece que Bajos y Minerales también está avanzando muy bien, eso se desactivó. El tema del corredor bioceánico norte hay que trabajarlo en forma conjunta. El tema del aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo también. Pero también tenemos que plantear la emergencia tarifaria. Nosotros, ¿cómo? Ya lo habíamos logrado. No pagar la misma tarifa de luz que un porteño. Habíamos logrado equilibrar el precio de combustible. Habíamos logrado muchas cosas. Bueno, un país estructuralmente desigual necesita, primero que tengamos, así como los porteños tienen 230 kilómetros cuadrados, tienen 3 millones de habitantes. Siempre digo 500.000 venezolanos que aumentaron el padrón y lo metieron para ganar las últimas elecciones. Y eso es cierto. O sea, ellos son tan castos, puros y transparentes que son tan tramposos como el resto, o peores. Pero lo importante es que un porteño desde que nació tiene vereda, tiene calle pavimentada, tiene agua potable, tiene cloaca, tiene energía eléctrica, tiene gas, tiene fibra óptica, tiene avenida, tiene semáforo, tiene todo el porteño. En cambio, claramente para nosotros hemos hecho un avance extraordinario con 10.000 cuadras de pavimento urbano, con 818 kilómetros de ruta, etcétera, pero necesitamos completar eso. Y eso se necesita muchos años. Entonces está bien, el gobernador que viene dice, sí, toda la culpa la tiene el anterior. Es todo mentira. Todos sabemos que eso es una mentira de campaña, pero después tiene que gobernar. Bueno, listo. Nadie hizo lo que nosotros hicimos en nuestra gestión. Ni se va a comparar lo que se hizo. Ahora, no alcanza. Ya no vas a tener que hacer más escuela porque la tasa de natalidad bajó drásticamente. Antes era 24.000, ahora 15.000. Entonces ya no vas a necesitar más escuela. Con los hospitales y la red sanitaria que te alcanza, ya no vas a necesitar, o sea, ya no vas a necesitar muchas otras obras de infraestructura que ya se hicieron. Vas a necesitar 2.000, 3.000 kilómetros más de ruta, más cuadras de pavimento, etcétera, más agua potable, etcétera. Con el acueducto, la verdad, aumentaron a 18% más el acueducto para hacer cuando se puede hacer con 5% perfectamente. Yo no quise firmar la rescisión y no estoy en desacuerdo con lo que se hizo, pero bueno, se tendrá que terminar. Pero lo que yo digo es, si no se hubiese hecho el segundo acueducto al interior, no solamente Charata ni Las Briñas no tendrían agua, tampoco tendría agua Saspeña, ni tendría Resistencia. Entonces, esas obras que son medulares, estructurales, etcétera, hay que administrarlas bien. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío de todos. Entonces, mi voluntad en el Senado va a ser trabajar. Por eso, a ver, vamos a tener una campaña electoral. Muchos me usan a mí de Putin, digamos, para plantear sus frustraciones internas y externas. Yo, pelearme, no me quiero pelear con nadie, por una razón muy sencilla. No ¿sabes por qué te digo, Pedro? Por una razón. Mirá, yo tengo algunas experiencias de leyes que sacamos. Sí, sí. La ley de la Universidad de Chaco Austral, que hoy tiene 52.000 alumnos, no hubiese salido si no hubiese impulsado un proyecto de ley, pero firmado por mis pares y a su vez sancionado por el Congreso de la Nación. O sea, nadie hace solo las cosas. Segundo, la ley 26.060, que ahora se derogó, que era la promoción algodonera, que nos permitió un avance espectacular, se derogó de un plumazo y nadie protestó. Y la verdad que nos costó mucho y trabajamos con Alicia Mastandrea y Miriam Culetti. Los 3 senadores trabajamos para el Chaco como si éramos un solo bloque. Tercero, todas las transferencias que hicimos de bienes inmuebles, por ejemplo, el Centro de Convenciones, la ex Junta Nacional del Algodón para Saspeña, esto, la verdad, lo hicimos con una ley del Congreso. Necesitamos una ley de Congreso para la transferencia de los hilos de Barranquera, que no están transferidos definitivamente, y eso lo vamos a hacer. También te digo, el Juzgado Federal 2 acá no existiría, o el de Saspeña tampoco si no hubiese sido por una ley mía, o lo mismo que el régimen de corresponsabilidad gremial, o lo mismo que la jubilación que tienen los trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué dice la gente? Los políticos están todos iguales. No, no somos todos iguales. Vos tenés experiencia. Por ejemplo, yo siempre digo, yo fui, y siempre lo celebro y lo agradecí muy especialmente, yo fui designado el senador de la década por el premio Conex, con Raúl Baglini. La verdad, creo que no son kirchneristas precisamente. La segunda cuestión, vos, que formaste parte de la revista El Parlamentario, todas las veces en donde fuimos premiados por la revista, que la verdad lo hace con un nivel de... Los legisladores. Con todos los legisladores. Y los periodistas. Y los periodistas. Entonces, la verdad es que creo haber acumulado, y la verdad que si a mí me preguntás, toda la gestión, todos los cargos, tiene una impronta definitiva. Pero lo que me gustó a mí en el Senado fue espectacular, porque podía ser... Es una...
Es un lugar excepcional. Yo Es un estuve lugar ahí excepcional. muchísimos años. Sí, pero aparte, claro, vos tuviste y lo conoces. La verdad, lo que se puede hacer desde una banca es extraordinario. Y la verdad que a mí me gustó tanto el rol. Bueno, después, afortunadamente, eso me permitió ser elegido por la voluntad del pueblo de Chaco gobernador en 3 mandatos, digamos, Y por eso te el trabajo. permitió ser también jefe de gabinete. Y sí, claro, jefe de gabinete en 2 oportunidades. Claro. Eh, Pero Coqui, la verdad que hay, el cargo es muy importante. para mí es un gusto verdaderamente compartir con vos esta entrevista. Hay una gran insatisfacción en la gente. Sí, De sí. todo esto que dijiste vos, yo celebro que sigas estudiando, que sigas escribiendo, que te sigas capacitando y que tengas la pasión que tenés para encarar los temas. Porque te conocí de Potrillo. Sí, sí. Y Con entonces, don Deolindo Felipe. claro, Gran claro, maestro. claro, maestro. El tema es el siguiente. Que le debemos, la verdad, ¿no? Yo siempre digo, ese es un gran hombre, grande hombre, don Deolindo Felipe Vittel. Bueno, que vos tuviste la oportunidad de trabajar mucho también con él y de sentir afecto y amistad. Pero la verdad que es un hombre que, si bien no, nosotros le hemos rendido homenaje, etcétera, nunca está de más seguir destacándolo porque ha sido una Lo figura. que logró, yo tuve la oportunidad de estar en una mesa por esas cuestiones casuales de la vida. Fallece Carlos Contín, que era el representante de la Unión Cívica Claro, Radical en la multipartidaria calidad de Entre Ríos. de Entre Ríos, Concordia. Entonces me dice, el Chacho me dice, vamos a verlo, tenemos que ir al entierro. Bueno, vamos. Y nos vamos al entierro. Llegamos allá y estábamos ahí le hicieron verdaderamente fue un tipo como fue Vittel, ¿no? Hizo mucho por Entre Ríos. Claro, sí, sí. Y bueno, y llega Alfonsín, de golpe. Y viene Jauregui y me dice, ¿usted está con el senador? Sí, le digo. El presidente se quiere reunir a tomar un café con él. Bueno, sí, como no, con mucho gusto. Sí, bueno, le digo al Chacho y me dice, sí, sí. En el hotel, vamos al hotel y nos tomamos un café, sí, cuando termine todo, bueno. Le hacen hablar en el entierro, lo hacen hablar al Chacho, hizo un discurso fenomenal, se acordaba de todo, de lo que habían pasado entre ellos. Y vamos al café con Alfonsín. ¿Sabe lo que le dice Alfonsín? Yo le quiero agradecer a usted, le dice, lo que usted hizo en la multipartidaria. Claro. Y ahí le cuenta una anécdota, le dice, ¿sabe usted por qué yo lo dejé a Contín, que no era de no era de la línea Claro, no, política, sin cambio, claro, no era. era de Balbín? Claro, la línea Y le nacional, dice, claro. ¿sabe por qué lo dejé? Porque ustedes se llevaban tan bien y lograron lo que lograron por llevarse bien. Usted, Allende, mirá, un reconocimiento. Y yo digo, la pucha, tengo que estar participando de esto. Estas son las cosas, vos lo que Claro. decías del Senado, lo que aprendiste, lo que hiciste en el Senado, eso tiene el Senado. O sea, Sí. que ahí te codeas con todos, estás con todo, con lo más grande de la política, ¿no? Y A mí me tocó ser, mira, fui compañero de banca de Alfonsín, con sí, quien tenía una relación muy buena y entrañable. Tuve la Menem, 2 expresidentes, Cristina, que sí, fue presidente, bueno, y todos, muchos gobernadores, porque la verdad que en ese lugar, y aparte está Adolfo sí, Rodríguez Sá también, que había sido presidente por, te diría, Ramón Puerta, o sea, te quiero decir, no solamente vivimos la crisis del año 2001, que yo lo tomo para mi sí, tesis doctoral, porque yo creo que fue un hito de cooperación política extraordinario. Cuando uno analiza 3 hitos importantes, te lo sí, saco sí. así rápidamente. ¿De qué te acordás? Bueno, el abrazo Perón-Balbín, 19 de noviembre de 1972. Un Sí, hito histórico. la llegada de Perón. Claro, la llegada de Perón, y eso significó el pacto económico-social suscrito por el 80% de los partidos políticos y que se terminó, obviamente, con la muerte de Perón, digamos, ¿no? Su continuidad se puso ahí claramente como finalidad, pero después el discurso magnífico también de Balbín diciendo, Bueno, la despedida. claro, este adversario despide a un amigo, digamos, ¿no? La segunda cuestión, otro hito político muy fuerte, la reforma constitucional del 94. 94. Mirá, cuando vos tuviste la primera, porque es realmente, cuando uno mira los pactos persistentes, decís, bueno, el tratado de Cepeda, de Venegas, del cuadrilátero, el pacto federal de 1871, después
el acuerdo de San Nicolás, el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás, el pacto de San José de Flores. Pero antes tuvo el 3 de febrero de 1852 la batalla de Caseros. Claro. A partir de ahí se genera efectivamente lo que se denomina el pacto constitucional. Pero después, 1860, el ingreso de la provincia del Estado de Buenos Aires y obviamente a la constitución de la Organización Nacional dentro de la Confederación. Después 1866, 1898, 1949 la constitución de Perón, que a su vez tuvo las mismas mayorías, porque eso es un tema interesante que la historia por ahí no lo registra, que la de 1860, la verdad. Desde el punto de vista de la mayoría de los 2/3 presentes, Sí, sí. no del total, porque ese era el cuestionamiento que había hecho el radicalismo. Y después, efectivamente, lo que La fue del 94. la derogación, la proclama del 27 de abril de 1957, que fue una vergüenza, la Convención Reformadora esa, con la exclusión del peronismo, el estatuto que aplica Monroy, digamos, la anuncie, digamos, por la iniciativa de Monroy, para el tema de la introducción del balotaje para la elección del 73, y obviamente la de 1994, que fue un gran pacto político con núcleo de coincidencias básicas. Entonces yo digo, bueno, es muy importante, porque hay cosas que no se replican en la política argentina. Pero fíjate, nosotros, el 11 de... Y muchas veces cuando critican al peronismo, que la verdad que el peronismo fue el movimiento político de mayor inclusión en materia de derechos civiles, políticos y sociales de la historia argentina de forma indubitable. Ejemplo, el 11 de noviembre de 1951, cuando se vota, pueden votar las mujeres por el 13 de septiembre de 1947 con la ley 23 de septiembre, perdón, con la ley 13.010 del voto femenino de Evita. Pero también con el 11 de marzo, cuando se aprueba la Convención Constituyente de la Reforma Constitucional de 1949, cuando los territorianos votaban. ¿Te acuerdas que antes los chaqueños no podían votar? No. Era presidente. Entonces, y después nosotros, la ley que le bajó a 16 años de manera voluntaria. Entonces, yo creo que es muy importante remarcar digamos, lo que significa el peronismo en términos de ejercicio democrático, de ampliación de derechos y de un rol significativo. Por eso, yo creo que, mirá, mi percepción de antagonismo en la Argentina, desde saavedristas, morenistas, federales y unitarios, liberales conservadores, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas, yo ya no veo, yo veo que una nueva redefinición que yo denominaría coaliciones opositoras dinámicas y flexibles. O sea, persisten los polos antagónicos desde el punto de vista de su anclaje ideológico y doctrinario, pero con ciertas variaciones que nosotros tenemos que hacer un gran intento para hacer un gran pacto de unidad nacional. No sé lo que me llama la atención, Coqui. Primero decime qué doctorado estás haciendo. Ciencia política y ciencias económicas, las dos, digamos, ya estoy con la presentación de tesis. Te cuento, este gobierno se hizo desaparecer 2 partidos en 2 años. UCR y PRO. Es una cosa increíble. Los aniquiló, los fagocitó. Es una cosa increíble, verdaderamente. Y encima con un discurso de la antipolítica, ¿no? O sea que la política no sirve para nada, el Estado no sirve. Hoy la sociedad, desde mi punto de vista y lo que conozco y lo que charlo y lo que camino, hay una gran insatisfacción. Sí, pero vos fíjate, te quiero aclarar una cosa y hablo bien de mis opositores. Acá la Unión Cívica Radical no desapareció por Rosas y Nikis, porque ninguno de los dos aceptaron ser parte de la transversalidad política de Kirchner, primera cuestión. Y la segunda cuestión es que acá hubo siempre alternancia y competencia política electoral. Sí, sí. Y quiero, no me voy a hacer el autologio, la contribución que yo hago es primarias abiertas, obligatorias y simultáneas y garantía de financiamiento para que puedan competir y para que puedan participar inclusive en distintas opciones. Por eso es muy importante, yo sinceramente tengo mis objeciones a la política de esdero, de persecución y de agravio, porque eso no puede existir en la política. La política hay que preservar a quienes son elegidos por la voluntad popular. ¿Sabes por qué? Yo siempre respeté a mis opositores por una razón muy sencilla. Porque cada opositor fue elegido por la voluntad popular. Sí, sí. Entonces, cuando te elige la voluntad popular, hay que respetar, porque eso significa que vos podés tener objeciones, pero nunca faltar el respeto, ni perseguir ideológicamente, ni tampoco atacarlos como se hace conmigo. Pero bueno, la historia me absolverá eso. Pero hay que salir de ahí. Sí, claro. No hay que entrar en eso, hay que entrar, porque claro. Es lo que buscan, ¿no? Exacto. El que agrede busca que el otro se sienta agredido para que
Porque reacciona en mira, consecuencia. hay un libro muy bueno que yo siempre lo... Dice, ¿por qué mueren las democracias? De Levinsky y Ziblatt. Eh, Ambos autores plantean, digamos, que las democracias tienen una mortalidad lenta. Siempre decían, las democracias ricas y desarrolladas nunca mueren, pero se están muriendo. Y se están muriendo bajo el principio de amenaza existencial, que dice, si no hay autolimitación, forbearance en inglés, y eh, el tema de el tema de autocontrol, digamos, la verdad es que las democracias pueden languidecer con el tiempo y ya están languideciendo lentamente. Entonces, a mí me parece que es muy importante remarcar eso, o sea, no caer, o sea, lo que es, decía, tolerancia mutua y Sí, autolimitación. ¿Por qué tolerancia mutua, decía? Porque fíjese, la solución de cuando hubo el problema de los recuentos de votos de Florida en el colegio electoral en Estados Unidos, la verdad es que la tolerancia mutua o la autolimitación del candidato demócrata permitió que George Bush hijo pueda ser presidente. Si no, claro. esto hubiese sido algo indefinidamente irresuelto si no lo hubiese aceptado por la Corte Suprema. Entonces, yo lo que creo es que es muy importante remarcar lo siguiente. Primero, los problemas van a seguir siendo con uno o con otro partido, porque los problemas son serios, complejos en las sociedades a nivel mundial. Por lo tanto, nadie tiene la varita mágica y nadie puede resolver los problemas. Y aparte eso se tiene que tener continuidad. Mirá, el Pero otro día me decía alguien que un alto funcionario de gobierno dice, un ejemplo de administración fiscal es Gildo Infran. No lo podemos decir. Dice. Y claro, ¿y por qué no lo pueden decir? Y bueno, porque él hizo una renegociación de la deuda y tiene austeridad fiscal. Claro, continuidad en el gobierno con responsabilidad fiscal implica que tengan una provincia sí, saneada, con inversión pública, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. O sea, es cierto que puede ser criticable en una opción y puede ser valorable en otra. Entonces, lo que yo digo es, todos tenemos fortalezas, debilidades, y tenemos que tenemos que entender que no se ganan las elecciones por sí, no, y no se gobierna durante varios mandatos por sí. O sea, alguna definición. O sea, hay que ser muy respetuoso de la gente. pero además creo que en estas circunstancias, yo te decía cuando comenzábamos esta charla, en un momento crítico de la Argentina, este, creo que hay que contener, que hay que tratar de dar un mensaje esperanzador, porque Sí, si sí, no, esto es totalmente. tremendo. O sea, Aparte, mira, no hay duda que yo creo que haber estudiado mucho el tema, porque yo creo que Argentina necesita una reforma política, una reforma económica y una reforma social. La reforma social es enfoque multidimensional de la pobreza, es resolver los problemas de infraestructura social básica, es acceso a derechos con calidad, porque el problema central es educación, accedemos todos, pero no a la calidad requerida. Y la verdad es que eso es absolutamente necesario. ¿Cómo mejorar los bienes públicos para garantizar salud, educación? Vos decís, bueno, ¿y vos qué hiciste? Y sí, nosotros hicimos mucho, pero claramente todavía los falta desafíos muchísimo más. falta muchísimo más. Entonces, el problema es, y hay que darle continuidad. Y esto es un tema que tiene que ser motivo de acuerdo político sustantivo, en educación, en salud, en seguridad, en justicia, pero también en desarrollo productivo. Y en ese contexto, yo digo, también es necesario plantear políticas de inversión y de empleo. Pero también hay múltiples acciones que contribuyen a eso. Así que yo creo que la gran esperanza de Argentina es, después de esta elección del 26 de octubre, que se abra una ventana de oportunidad para un gran consenso de unidad. La verdad, yo siento que ya pasó el tiempo de las disputas irreductibles. Creo que llega un momento, y no por una cuestión centrista, sino desde una perspectiva seria para construir. O sea, es cierto que la política también tiene su propia dinámica de confrontación porque siempre hay que tener un enemigo para No, por acumular, supuesto. digamos. Pero la verdad es que yo creo que ya a esta altura de circunstancias tenemos que minimizar el riesgo de los enemigos y tenemos que potenciar las virtudes de los amigos. Vamos a redondear y no va a ser la última vez que vas a venir antes Así del es. 26 de octubre. Este, contarle a la gente o decirle a la gente por qué el 26 de octubre tendrían que votar al peronismo o tendrían que ir. Yo lo primero y lo principal, y es un deber nuestro, de la dirigencia por supuesto, pero de los comunicadores también,
es hacer docencia para que la gente vaya a votar. Sí, totalmente. Por la responsabilidad, por lo que significa ir a votar y por el hecho de ir a defender nuestro derecho a elegir cada 2 años. Esto costó mucho y es bueno que podamos incidir Ujú. en la responsabilidad de la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, es absolutamente imprescindible la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. La democracia tendrá virtudes y defectos. Viste que Platón, en la República y también en el mito de de las cavernas, lo que habla es básicamente que el mejor gobernante debe ser un filósofo. Entonces, creo que fue dos incursiones que hizo a Siracusa, y en función de lo cual estuvo con Dionisio I y Dionisio II. Uno lo encarceló y el otro tuvo el mismo destino, porque decía que el filósofo era el que contemplaba todas las virtudes. Y él Claro. decía que básicamente la gobernanza era como la justicia, era la armonía del bien y la proporción, ¿cierto? Pero bueno, lo que quiero decir es que no hay finalmente gobernantes tan virtuosos como los que preveía en el idealismo platónico. Sí, sí. Pero sí creo que es muy importante en la política tener conocimiento del territorio, conocer a las personas, sus problemas, alternativas de soluciones, experiencia y capacidad de representación genuina. Bueno, todo eso tratamos de ofrecerlo humildemente desde nuestro espacio. Sé que muchas cosas pudimos hacer bien, otras no tan bien, otras no pudimos hacer, pero lo importante es finalmente entender que una trayectoria se nutre también de todas estas experiencias. Yo siempre digo lo siguiente, no conozco ningún jugador que haya salido campeón durante todos los campeonatos que jugó. Y puede jugar 20 campeonatos y probablemente salga campeón en el 15 o en el 20% de los campeonatos Sí, que sí. disputa. Hay algunas figuras excepcionales que tienen mayores logros. Un técnico, por más exitoso que sea, también no triunfa en todos los campeonatos que participa. Por supuesto. De manera tal de que a veces uno puede lograr resultados y otras veces no. Y la verdad es que depende de variables controlables, no controlables, exógenas, endógenas, etcétera. Lo más importante es, sí, el tema de honestidad y honradez. Y yo en eso puedo atestiguar por honestidad, por honradez, por compromiso, por militancia y por conocimiento del territorio para representar muy bien y genuinamente los intereses de la provincia del Chaco. La verdad es que hoy el Chaco no necesita empleados del presidente, necesita representantes de su pueblo, necesita representantes de los jubilados para que mejoremos la jubilación, pero de un modo sostenible. Que resolvamos los problemas básicos de las personas con discapacidad, que resolvamos los problemas de las personas, los pacientes oncológicos, que resolvamos los problemas del pequeño y mediano industrial que no sabe qué hacer, de la industria que puede cerrar, del trabajador que tiene la incertidumbre si va a poder seguir trabajando o no, de los medios de comunicación que en este contexto también tienen incertidumbre, o del salario que no alcanza. Entonces, necesitamos representar a eso. La pregunta es, ¿usted me va a resolver todos los problemas de un día para otro? No, sería un enorme mentiroso si lo dijese. Sí, sí. Pero sí puedo contribuir en mucho a resolver estos problemas. Así como tenemos una universidad gracias a una iniciativa legal, la verdad es que para sancionar una ley se necesita consenso. Entonces, por más iluminado que uno sea, si no logra el consenso de Claro. todos, esto no se puede Imposible. hacer. No se puede construir una patria, no se puede construir una provincia sin unidad. Por eso, vuelvo a insistir en una cuestión, las disputas hegemónicas son legítimas, pero lo que no se puede es construir sin amor. El amor siempre vence al odio. Y el odio lo único que hace es separar, dividir y estigmatizar al otro, como una amenaza existencial. La democracia pluralista, la que yo creo, la que vos creéis, la que creemos todos, la que costó sangre, sudor y lágrimas en la República Argentina, es la que se construye sobre la base del amor, del afecto, de la amistad, de la comprensión. Yo soy un demócrata. Yo creo en la democracia, creo en el pluralismo, creo y respeto las ideas del otro. No me banco la agresión, el agravio, la injuria sistemática solamente por un pedazo, una porción de poder. Tenemos que terminar con eso. He dado mi ejemplo en mi prédica política y estoy dispuesto a dar mi vida por lo que pienso y por lo que creo. Te agradezco mucho, Coqui. Una vez te dije hace muchos años, de esta manera se encara una campaña con convicciones, con el idealismo ese de creer que se puede hacer algo mejor. Así es. Es fundamental. Pero una vez vos me dijiste, vamos a sacar 11 diputados. Yo te dije, no, van a salir 8 a 8. A lo sumo podés sacar 9 en una buena campaña.
y te enojaste. Sí, en el año 2009. Exacto, siempre me acuerdo de eso. Vos Y sabés que vos- siempre me acuerdo de eso, ¿eh? Y vos sabés que sacaste 9 diputados, pero no es eso lo que te quiero decir. De esa manera, yo te dije primero, Sí. de esa manera hay que Sí. encarar una campaña política. Por ahí no con el logro que vos pretendías, pero fundamentalmente, lo que se aprende en la campaña política, lo que se aprende en las gestiones que Sí. tuviste en el Congreso de la Nación, lo que se aprende gobernando y gestionando, todo ese caudal, ese cúmulo de experiencia que tenés es invalorable, ¿no? Invalorable. Así Así es. que para adelante, un gusto de que hayas venido y vamos a estar seguramente de aquí al 26 de octubre varias veces más compartiendo alguna charla. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La verdad, sabes mi afecto y reconocimiento y una trayectoria en común que hemos generado. Así que muchísimas gracias.